Todos hemos tenido ese gran proyecto que suena increíble en nuestra cabeza, que nos motiva, nos llena de ilusión, pero que al final nunca pasa de la fase de planeación. Por ejemplo, compré un departamento con terraza porque iba a tener las mejores carnitas asadas del mundo. La visión estaba clarísima. Mis amigos felices, yo con mi delantal de parrillero, cervezas frías, cortes premium. Iba a ser el lugar de reunión. Corte A. Llevo 3 años viendo asadores en internet. ¿He hecho una carnita asada? No. ¿He gastado horas viendo videos de parrillas que nunca compré? Por supuesto. Y eso, señoras y señores, es exactamente lo que pasa con las estrategias de transformación en muchas empresas. Tienen la visión, hacen planes, presentan un PowerPoint precioso e increíble con flechas, colores y hasta música de fondo, pero ahora, a la hora de ejecutar no sucede nada. Hoy vamos a hablar de cómo evitar que tu estrategia se convierta en un sueño eterno de asador que nunca llega, porque las ideas son geniales, pero si no las ejecutas, en eso se quedan, en ideas. Acompáñennos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rock and Rollout, el podcast donde los acompañamos con tips y herramientas para convertir su visión de negocio en una realidad. Mi nombre es Jesús de los Santos y como cada semana estoy tremendamente emocionado de compartir este espacio con 3 de mis más grandes amigos. Como cada semana se los presento. En el centro tenemos a Hugo, él es el arquitecto de la ejecución. Él no nada más te dibuja un roadmap, sino que sabe cómo desmenuzarlo en proyectos reales. Si tu estrategia es una gran montaña, él te dirá por dónde empezar a escalar. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Bien, Jesús, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, ya no sé en qué capítulo vamos. Ya vamos en el 6. Este es el 6º capítulo de la primera temporada. Pues esperando, ¿no? Esperando que de verdad les esté gustando. La verdad es que nosotros nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Gracias por lo que nos escriben, lo que nos comentan. Venga el feedback. Es bienvenido. Sí. Tenemos la pielcita un poquito gruesa, entonces no pasa nada. Pero bueno, gracias por la presentación. Nos dijeron que el episodio pasado estuvo un poquito técnico, entonces hoy vamos a tratar de cotorrear un poquito más. No. A mi mamá le encantan todos, entonces no pasa nada. Bueno, también tenemos a Marta, aquí a mi derecha, que ella es la general del campo de batalla. A ver, para ella una estrategia sin entregables es como un equipo de fútbol sin porterías. No, si no hay algo tangible que demuestre el avance, entonces estás corriendo sin sentido. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Ya va pasando el tiempo y empiezo a sentir así un alivio de, bueno, no fue tan malo. O sí. No sé. Ya veremos. Bueno, también tenemos a César, él es el entrenador de alto rendimiento, ¿no? Porque transformar la estrategia en acción no es nada más ejecutar tareas, no es crear hábitos. Él te va a enseñar cómo hacer que la metodología se vuelva parte de tu cultura. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien. La verdad estaba pensando en el intro porque en mi mente estaba para que ya las demos no solamente sean demos y se transformen en proyectos, ¿no? No solamente andes pidiendo demos de productos. Decrétalo. Y lo empieces a transformar en proyectos. Es el paso. Con la marca que decías irte, No pasa nada. Pero haz el proyecto. Haz el proyecto. Y bueno, mi nombre es Jesús y yo soy el que está aquí para asegurarse de que no nos quedemos filosofando y de que esa carnita asada verdaderamente suceda. Bienvenidos a todos. ¿Ya compraste la parrilla? Ya casi. En eso. De eso vamos a hablar. Regálame 12 meses. Del cómo hacerlo. Cuando ibas contando eso, yo dije, tal vez le pasó como a mí, que después dije, no me gusta ser anfitriona. Y los corres. Y yo digo, váyanse temprano. O sea, no compré el asador a propósito. Exacto. Sí. Qué loco. No, pero bueno, es un ejemplo de lo que sucede, ¿no? Hay planes, hay proyectos que dejamos. Y que al final simplemente no aterrizan. A propósito de esto. No todas las gelatinas cuajan, dicen. Hay una anécdota que nos contaba un profe que era ¿cómo era? El sopilote estreñido. Que viene muy al caso. El sopilote estreñido es este sopilote que de pronto estaba planeando, se paraba en una rama de un árbol, se quedaba ahí un ratito. Luego se iba a planear, a volar un ratito y se volvía a parar en el árbol. Él se quedaba. Luego salía a volar otra vez el sopilote y al final es un sopilote que se la pasaba planeando,
pero a la hora de hacer no hacía absolutamente nada. Entonces hoy vamos a hablar de cómo no tener sopilotes estreñidos. Entonces, como platicamos desde el podcast pasado, lo primero es hablar de la necesidad, ¿no? Uh-huh. Después vamos a hablar de conceptos y metodología y vamos a cerrar tirando barrio, ¿no? Vamos a platicarles qué les puede servir para aterrizar esta metodología en sus organizaciones. Entonces, antes de entrar en cómo ejecutar, hablemos de por qué tantas empresas se quedan atoradas en las etapas de planeación, ¿no? Hugo, Señor, te voy a preguntar algo. Dale. Hay empresas que tienen una estrategia brillante, pero nunca la ejecutan. ¿Qué factores crees que llevan a que una idea se quede en el aire, ¿no? Con el sopilote estreñido, en lugar de convertirse en acción? Tienen que ver muchas cosas, pero pues alcance definido, una cultura arraigada así durísima donde pues, la gente se la pasa señalando y se pierde de foco, o tienen demasiada estructura y se vuelve burocrático. O sea, es un sinfín de cosas que pueden hacer que algo no se ejecute, ¿no? O todo lo contrario, verlo súper a la ligera, hacer el proyecto como, pues ya, con que salga, y de repente todo salió, pues salió. Entonces, es como buscar el justo medio, pero yo me centraría en, lo mencionamos en el capítulo anterior, tener claros los cómo y dejar de ayudar que los expertos te ayuden en el cómo hacerlo, ¿no? Hablar de una metodología es, si ya me dijeron qué voy a hacer, pues déjame de ayudar por los cómo, y los cómo son los expertos. O sea, tienes un experto en logística, pues déjalo que él sea el que investigue, te traiga la idea. Si traes el experto en finanzas, pues oye, pues ¿qué vas a necesitar? Pues ¿cómo lo vas a ejecutar? Entonces, tiene que ver el cómo defines algo y cómo lo vas a ejecutar, que te sientas cómodo durante la ejecución. Yo al rato quiero plantearles algo muy personal y que creo que puede ayudarnos a ejemplificar el cómo hacer las cosas, porque mientras platicábamos antes de entrar en la preparación, yo decía, es que se aplica, o sea, ¿por qué tienes claro el qué haces? Pero si no eres honesto en qué, pues después el cómo pues puede quedarte corto, puede quedarte largo, y luego en ese cómo te puedes frustrar, pero lo voy a dejar para el rato. Pero ahorita quiero decirte que, muy puntual, respondiendo a tu pregunta, el cómo tiene que ver, si las organizaciones puede ser de la gente, su cultura, repito, los niveles de autoridad, ¿no? Para esta altura del podcast yo esperaría que si no has visto los videos anteriores, pero justo hemos platicado mucho de cómo tienes que permitir en este tema de las personas y la cultura que se equivoquen, ¿no? Sí, porque claro. Creo que eso que dices es bien interesante, que normalmente, como dices, no termina pasando. Y uno de los factores es porque la gente se queda mejor atrasito, para que no me digan nada, para que yo no sea el que se equivoque. O porque no entendiste el qué. Sí. No entendiste el qué y pues, está prohibido preguntar porque van a pensar que no sirvo para esto. Ajá, exacto, ¿no? O está prohibido preguntar. ¿Saben qué? Que nos han dicho de pronto que el podcast agarra un tono un poquito pesimista, pero es que lo hemos visto de verdad en muchas empresas. Entonces, no, ánimo, muchachos. Sí, este es el momento para que, mientras no hay patrocinadores, vamos a decir que... A ver, si tú estás en un equipo de trabajo, no te vas a morir si te equivocas. Y si tú eres un líder, no le hagas sentir a tu equipo que se va a morir si se equivocan. Sí. Así que, y si eres un sponsor, propicia que se equivoquen. Que se equivoquen rápido. Y barato. Exacto, sí. Muy bien. Oye, pero hablando de los sponsors, sí, o sea, hay alguien que sí patrocina todo esto. Dinos nuestras redes sociales. Sí, por favor. Rodrigo, no me mates. Bueno, efectivamente, tenemos redes sociales. Síganos en TikTok, en Instagram, en YouTube, Facebook, ¿no? Las redes sociales van a aparecer aquí. De verdad, su like nos ayuda, sus comentarios nos invitan a identificar de qué otras cosas tenemos que hablar, ¿no? Pronto estaremos planeando la temporada 2. Sí, seguro. Así que por favor, ayúdenme a presentar números para que nos sponsoren la temporada. Y como en el episodio 3, hashtag Lego patrocinanos. Bueno, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, next. Y enciérrales en una jaula. Oye, Marta, muchas veces se generan presentaciones preciosas de PowerPoint que suenan increíbles en una junta, pero después todo se nos olvida. ¿Por qué sucede esto y cómo evitar que nos quedemos en un documento? Mira, yo creo que algo que pasa muy habitualmente, el por qué se nos olvida, es porque
las personas que están recibiendo la información no creen en el proyecto y por lo tanto no saben que es importante hacerlo. O sea, no están viendo que efectivamente ese proyecto nos va a ayudar. Muchas veces sigue solo la inercia, ¿no? O sea, ahí vas por la vida y con esto que decía Hugo, no, pues para que no me vean, no, mira, así yo no me muevo, así como en la, ¿cómo se llama? En la película de Jurassic Park, así de no te muevas, que no te ven dinosaurio, así. Pero pues en la empresa, ¿no? Entonces puede ser desde que no tiene una relevancia para la persona, no se suma al objetivo de colaboración. Y yo creo que otro de los puntos es que, no sé, afortunado o desafortunadamente, no hay quienes agarren ese rol para repartir el juego. O sea, la verdad es que nosotros sí somos mucho de... Pero es que a mí nadie me dijo que tenía que hacer, ¿no? Pues se supone que tú deberías de ir, o sea... Tener esa iniciativa, entonces, tal vez, no sé si sea solo en proyectos de México, Latinoamérica, o sea, tal vez en otros países que nos puedan decir, oye, tal vez aquí sí, yo me apropio, ¿no? De esto, pero el repartir el juego, el tener claro el sí, pero ¿para cuándo? Porque muchas veces hasta nos da pena preguntar de, oigan, entonces yo me tengo que llevar esto, ¿y para cuándo lo necesitas? No nos atrevemos a preguntarlo, entonces... Creo que también por eso se mueren esas iniciativas y después empieza la frustración porque viene mucho la presión de pero no hicieron nada y es decir, pero es que a mí nadie me dijo que tenía que hacer, ¿no? Lo mencionaste en el pasado, ¿no? Que la sí, accountability. Que es parte de la accountability, pero es como tal vez repartir ese juego y las fechas claras de lo que tienes que hacer y yo complementaría es que si alguien toma este rol de repartir juego, yo creo que debe de tener la capacidad de abstracción. Okay. Porque hay veces que cuando se plantea una idea, un proyecto, todavía está muy alto nivel, muy abstracto. Y entonces una persona no es capaz de decir, pero entonces lo que me quisiste decir era que querías coches azules. Si no existe esa persona que se atreva o de abstraer en un lenguaje incluso más coloquial, pues a veces como que se pierde, como que va ese desinterés. Ya después por eso luego están los niños de los plumones que todo hacen, pero y ahí entramos a otros temas, pero yo creo que eso, o sea, de ¿por qué? Pues por la falta de interés, pero mejor abonando al como sí hacemos, tomen las riendas, pregunten, pero ¿qué esperas de mí que yo traiga? Y entonces es mucho más puntual darle seguimiento. Y a lo mejor alguien no entendió la presentación, o sea, que no está en el lenguaje de todos. Pero a ver, haciendo un zoom, yo esto lo comento en clases, cuando empiezo a hablar de metodología, cuando digo, ustedes les va a tocar, porque son chicos que todavía están en la universidad, luego cuando trabajen, y pregúntense cuando estén en una junta, o sea, ¿por qué me invitaron? ¿Por qué vine aquí? ¿No? O sea, no, pues no tengo nada mejor que hacer. O sea, y pues se da en todos los niveles. O sea, la sala de juntas está llena y la mitad de decir, pues o están haciendo otras cosas y... Sí, porque no tienes que estar ahí o porque no tienes claro para qué estás invitado. No, entonces esa parte que dices tú de, bueno, a ver, perdón, pero yo, ¿qué soy? Capítulos anteriores platicamos un poco de, bueno, ya estás ahí, pues propicia el brainstorming, donde yo, oye, pero pues, yo no soy... el de logística, pero si fuera, pues creo que ojo con esto, ¿no? Y sí, pero es muy común, o sea, que si no me muevo no me ven, pues estoy en la junta, pues porque pues me citaron y mejor ni pregunto, no sé que me vayan a poner a chambear. ¿Cómo decirle que no a mi jefe? Exacto, pero bueno. Muy bien. Oye, César, incluso cuando una empresa quiere ejecutar, o sea, cuando de verdad existe esa intención, a veces no sabemos por dónde empezar. ¿Cómo identificamos esos primeros pasos para empezar a ejecutar un proyecto? No, fíjate que buenísima pregunta. O sea, al final ya tienes la estrategia, ¿no? Como decías, incluso yo te diría, vamos a poner el ejemplo del intro del asador, ¿no? O sea, dices, oye, pues yo compré el departamento, ya me imaginé esas carnes asadas, ¿no? Y entonces, Jesús, ¿y para que eso suceda? ¿Qué harías en las siguientes 2 semanas si tuviera que suceder en las siguientes 2 semanas, ¿no? Seguramente tu respuesta sería, espérame, César. O sea, eso que vi en sams.com o walmart.com, hashtag... no vamos a decir marcas. Bla, bla, bla. Un asador. Ahí vipenlo. Y entonces empezarías a ir ya a ver y oye, saca la tarjeta de crédito y ya pasa o ahorra, ¿no? Pero ¿sabes? Si te pregunto, ¿qué tiene que suceder en 2 semanas? Cambia dramáticamente lo que estás pensando porque ya no lo ves en 6 meses, en 12 meses, en un año, sino que es, no, a ver,
que necesitarías para 2 semanas. Y es lo que le tienes que preguntar a tu equipo. A ver, ya una vez que tienes ese proyecto, a ver, ¿qué sucedería en los siguientes 90 días para que eso se hiciera real? Y entonces ya empieza, ahora sí, el tema de las actividades. Sí. Empiezas a bajar ya, puede ser en un cronograma, puede ser en un detalle ya de qué deberías de ejecutar. Comprar el asador, comprar el carbón, citar a los invitados, decirles cuál es la fecha, definir la fecha como tal. Creo que eso es lo primero, porque si nos podemos ir a cosas más como de metodología, pero si lo bajas a una pregunta tan sencilla en un periodo de tiempo, si lo tuvieras que hacer en 15 días, si lo tuvieras que hacer un mes, Sí, pues ¿qué me tengo que poner a investigar, tengo que preguntar, veo la competencia, la tendencia, le pregunto a inteligencia artificial, o sea, empiezan a hacer, y si no, pues todo se queda en... Oye, y abolir que tenemos el síndrome del estudiante, ¿no? Estudiando o haciendo trabajo a las 2 de la noche un día antes. Exacto. O sea, también verlo para que, Sí. no te pase, ¿no? O sea, Sí, prevenirlo. Sí, claro. Que sabes qué, me quedé pensando en esto que dijo César de ya lo perdí. Pero tenía Del que tiempo. ver. No, tenía que ver, ya lo perdí. Ahorita lo retomaremos, no pasa nada. Voy con la siguiente pregunta. De concepto y metodología. Vamos a pasar a la segunda sección de conceptos y metodología. Para transformar la estrategia en tiempo real, necesitamos 2 cosas. Partir la gran visión en proyectos más manejables y asegurarnos de que cada proyecto genere valor tangible. O sea, como que vamos a despedazar el roadmap en proyectos ejecutables, tangibles, ¿no? Hugo, una estrategia completa no se ejecuta de un solo golpe, ¿no? ¿Cómo podemos convertir este roadmap del que platicamos en el episodio anterior en distintos proyectos más manejables sin perder de vista la visión general? A ver, un gran error es todo quererlo ver como un big project. O sea, eso no, se vuelve poco administrable. Así que tu proyecto sea el roadmap completo. Sí. Un solo proyecto. Ajá, o sea, es como, no sé, yo te pongo ejemplos también de, yo no veo que para hacer el gran proyecto sea hacer un automóvil, ¿no? Y pues ahí hay N proyectos y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero nosotros lo que les sugerimos mucho con la experiencia que tenemos a nuestros socios de negocio es, a ver, hay que ir de A hasta B, sí, pero aquí hay A', ¿no? O sea, hay como varios, y lo vamos partiendo y le va haciendo sentido, los vamos convenciendo, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante partirlos y darle importancia. Ahora bien, yo de una vez voy a poner lo que les mencionaba hace rato. Estamos hablando... De hecho, te iba yo a decir. Estamos hablando de un tema de metodología y de descubrir el cómo lo vamos a hacer. Sí, cómo ¿no? bajas el roadmap en eso que ya llama Jesús Algo más proyectos. coloquial, ¿No? Pero ¿cómo haces el proyecto? A ver, yo... no es comercial, pero o sea, me gusta correr maratones, ¿no? Y yo cuando empecé a correrlos, lo hacía sin metodología. Entonces, quiero que tomemos este ejemplo. ¿Tenías un roadmap, una visión? No, a ver, No tenía un sueño. tenía un claro... llegar sano. Una ilusión. Así. Yo soy correr como quiero- cavernícola. Pero a voy ver. tener mi medalla aquí. No, y era... Bueno, creo que así funcionaba, ¿eh? ¿El qué? Yo les decía, yo tengo claro que es el proyecto. Y yo lo veía como un big project. ¿Qué hacía yo? Salía a correr conforme Todos a los días. lo A que tu corazón. Lo que me decía mi corazón. Yo decía, hoy 11, ¿a qué ritmo? Yo no sabía nada, ni de zonas, ni de ritmos, ni de intervalos, ni de fartlek, ni de todas esas cosas. Correr una pista, bueno. Sí. Yo decía, quiero fuerza, tengo que irme hacia la montaña. a la montaña, literal, y Con yo una mochila de piedras. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa cuando encuentro un amigo y me dice... No, pero corriste el maratón. Ah, bueno, sí, ese es importante. Muy buen punto, porque eso es Sí, lo te que... aventaste un proyecto, ¿eh? No, me aventé varios proyectos sin metodología y eso es lo que quiero decir. Puede funcionar, pero yo llegaba... ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Entonces eso es lo que también les quiero decir. O sea, puede haber empresas que se avienten proyectos sin metodología o diciendo, pues así es y así funciona, pero volteas y dices, pero... O sea, yo acababa con hielos en las rodillas, no podía bajar escaleras, o sea... Y entonces la gente me decía, ¿estás loco? Y sí. Entonces como que no estaba tan padre
o sea, no lo disfrutabas. Oye, pero aparte decías, pero sí se puede. Pero sí se puede, Ya ven pero cómo. como para qué, ¿no? Le pagas a un entrenador, que ahí es donde les digo, después me encuentro con un amigo que me dice, oye, ¿quién es tu experto? ¿No? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te dice Todavía no había TikTok ¿quién te de dice moda, el cómo? ¿No? ¿Quién te dice el cómo? O sea, no soy tan grande, pero... no, ¿Sí? pero ¿quién me dice el cómo? ¿No? Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, porque decía, ¿cómo le vas a pagar a alguien para que te diga cómo correr? ¿No? Absurdísimo. Ajá, sí, Lo aprendes en la primaria, ¿cómo no? Echa un pie para adelante, echa el otro, repita más Repítelo y pues ya, ¿no? No, o sea, nos comienza, bueno, me empieza y me va enseñando, más bien, me va enseñando justo a ver, La pisada, lo que ahorita ya está muy de moda, que respiración. tú ves un TikTok y te dicen, si quieres correr más rápido, tienes que aprender a correr lento. O sea, no hace sentido, Sí, ¿no? sí. Ahora, ve a la pista, pero ¿para qué vas a la pista si yo no corro en una pista? Ahora haz cuestas, ahora haz intervalo. Y entonces vas viendo que tu rendimiento, ojo, a lo mejor no bajé tanto mi tiempo, porque pues, estaba yo loco y traía yo mucha fuerza, pero yo acababa el proyecto vivo, bajando escaleras, respirando, queriendo ir. Siendo consciente cada kilómetro. Ahora, justo a eso voy, y eso es lo que les quiero decir del tema de la metodología. Durante el maratón pasan un sinfín de fases, ¿no? Porque traes la metodología. O sea, tú dices, aquí es donde no me debo de salir del guión. Pero como los proyectos en su definición son inciertos, son inéditos, o sea, únicos e irrepetibles, o sea, cada maratón que he corrido es como muy diferente, vas llevando la metodología y no te sales del paso, pero ¿qué crees? ¿No? Pues no respetaste tu horario de comida un día antes, ¿no? Entonces, encontrar un baño. Hombre. No, o sea, y hasta ahí lo voy a dejar, porque quiero que ustedes también desarrollemos algo a partir de esa metáfora. De esa metáfora de metodología. Oye, ¿cuál es la metáfora del malestar estomacal en los No, proyectos? Eso, no, pero bueno, porque en serio, eso es algo que quiero traerlo como un ejemplo muy coloquial, pero de verdad, Sí, de la importancia del uso de la metodología, ¿no? es que te tienes que acercar a un experto y a lo mejor dices, pues el resultado fue casi igual. El tema es cómo lo terminas. Sí, ¿no? sí. Sí, o sea, lo tienes que partir, yo creo, en proyectos posibles, ¿no? Tangibles, ejecutables, ¿no? Y que te den una señal que realmente estás avanzando, ¿no? Que te den esa sensación. Y bueno, para mí el aprendizaje más fuerte sería si hoy tú el roadmap ya lo quieres tangibilizar en proyectos, pero simplemente quieres arrancarte a correr, ¿no? O sea, debes de poner un framework, ¿no? De metodología. No corras. Para poder Gatea ejecutarlo primero. y termina tu maratón, pero no termines con los pies todos rotos. Mejor termina disfrutándolo, sabiendo qué iba a pasar, porque creo que eso es algo que nos ha comentado Hugo. O sea, sabía qué iba a pasar durante el proceso y no solamente fue, pues vamos a ver si jala, ¿no? Sí. Y sabes que cuando preparábamos este capítulo y platicábamos de esto, muchas veces, o sea, yo sí creo que tienes que ir acompañado de alguien, o sea, de ese experto. No todos somos expertos en todo, pero eso no quiere decir que no hagas cosas bien, ¿no? Y que después les pongas nombre a lo que estás haciendo. Porque yo decía, bueno, tal vez en la situación de Hugo, pues sí, tenía después el experto y no se murió en el intento y ahora ya está, después se iba a desayunar, ¿no? O sea, después, antes lo llevaban así, cargando a su casa, ¿no? Pero por lo menos tuvo la intención de, voy a salir a correr, ¿no? Voy a decir, lo tengo que hacer de forma constante. Intentarlo. Entonces, o sea, también que se voltean a ver las organizaciones de que no es que tal vez empieces desde cero todas las veces. No. O sea, hay cosas que tal vez ya tienes Claro. hechas, Sí. pero es Buen punto. cómo te complementa a alguien más y decir, oye, ya lo viste ahora, pero en horizontal y en vertical, y eso que haces es muy bueno, pero si ajustas aquí, eso también es importante. O sea, no todo es de que empiezas siempre desde cero. O sea, habrá veces que sí, pero hay otras que es reconocer qué cosas tienes, qué cosas te funcionan, que pertenece a tu cultura, y entonces nómbralas, ¿no? Y Las llevas más allá. Te puedo... Ya se me están adelantando. Pero yo digo nada, el único miedo que le tengo allí es que te vuelves muy dependiente de las personas. Si no tienes un
¿Un cómo? ¿O tu ejemplo sí incluía una pero ahorita documentación? vamos a llegar para allá, Sí. no se preocupen, no se apuren. y eso No Oigan, te adelantes desde... pero de hecho, Marta, a ver, muchas veces los equipos sienten que están trabajando, pero no tienen entregables claros, ¿no? ¿Por qué es clave definir esos entregables específicos? Miren, en cada pues proyecto o en cada, o sea, vas avanzando y necesitas ponerle un algo. O sea, las personas en sentido incluso diario, está comprobado que si tú haces una lista y dices, voy a cumplir esta lista y le haces un check, o sea, hay un tema de satisfacción de decirlo cumplí. Pero cuando nosotros decimos cumplí llegar a la oficina, le tenemos que poner como un poquito más de cosas. O sea, identificar qué es de la fase, ¿no? O sea, llevándolo al proyecto y es decir, qué es mi entregable, qué es lo relevante para decir llegué, ¿no? Y decir, mira, llegué, pero llegué bañado, sin que me cayera el transporte público, ¿no? O sin chocar en mi coche, no lo sé. Y llegué a tiempo. O sea, para definir qué es el entregable es qué es relevante de esa fase, pero además en qué condiciones quieres llegar. Porque al final si defines el entregable, que es claro, es definirlo para cada fase. Cuando hablamos de proyectos, una fase muy particular y que siempre se tiene que dar, es cuando generas las pruebas. Entonces, ¿cuál sería el entregable? Que tu matriz de pruebas esté documentada. Pero yo preguntaría, ¿de qué te va a servir tener todas tus pruebas documentadas si no le pones? Y mi proyecto no avanzará si no cumplo el 80% de mis pruebas, porque va a administrar que mi negocio o todos mis escenarios salen adelante. Entonces, es definirlo cada fase, pero además agregarle, ¿no? Que es a lo que nosotros llamamos la calidad de... la calidad, eso justo te iba a decir. Indispensable de lo que se tiene que obtener. Oye, pero antes de conectar con la calidad, ¿por qué no definimos qué es un entregable para la audiencia? Ay, no sé. No, bueno, dale. O sea, un entregable puede ser tangible, normalmente son tangibles, normalmente es algo que puedas Se recomienda palmar, que sea se recomienda tangible. que sea tangible, que le quites el que sea al sentimiento o al buen corazón, la subjetividad. La subjetividad. Entonces, si lo llevo a algo es una matriz, que sería, para hacerlo tangible es tan burdo, un documento de Excel de filas y columnas que diga... Prueba el resultado esperado y dónde lo vas a hacer. O sea, para mí es eso, ¿no? Ese sería el entregable. Otro entregable podría ser, oye, voy a documentar un manual. O sea, un manual es un entregable, pero ¿qué características va a tener? Va a tener pantallazos, va a poner flujogramas. O sea, ¿qué va a tener? Eso es más allá de, sí defino el entregable, que debería ser algo cuantitativo, pero también... ¿cuál sería como yo lo voy a aceptar? ¿No? ¿Sabes qué? ¿Dónde conecta con la calidad? Exactamente. Adelante. Que justo a mí sí me gusta no pedir, exigir que vaya acompañado de una acción. El entregable se autoriza, se valida. O sea, porque eso luego ponen el nombre del entregable y todo el mundo, aquí está el entregable. Sí. ¿No? O sea, todos. a ver, si tú pones en el entregable el contrato, y todo el mundo ve el contrato, ya está. Sí, pero ¿por qué no avanzamos? Nadie lo ha firmado. Porque nadie lo ha firmado. Pues el entregable es firmarlo. El entregable, esa es la acción. O sea, es el documento, pero sería, y los criterios es que esté firmado. Sí. Con tu ejemplo también que pusiste de las pruebas. Otro tip para los que se dedican al tema de proyectos. No es responsabilidad del que implementa. Es del que lo recibe, el que lo ejecuta. Sí. Cuando dicen, pues tú presenta, a nosotros nos dicen, pues tú preséntanos tu script de pruebas. Pues yo te presento mi script de pruebas. Pero nosotros le pedimos al cliente que haga su script de pruebas y que firme, ¿no? Y que sea la parte de qué porcentaje estamos hablando, ¿sí? De desviación. Pero es bien importante acompañar el entregable con una acción. O sea, ¿qué estás esperando de eso? Sí, regresando al ejemplo, creo que el entregable podría ser el lavabo y el asador, ¿no? Caray. Cuando tú Desarrolla. Cuando tú recibes el entregable puede ser, oye, el lavabo que está ahí, yo quería un lavabo para para lavar, lo que sea, pero también... Bueno. Pero también ustedes síganme. Sí. Pero Ya te también tocaba, el ya te asador, ¿no? A ver, Ok. pero el asador es de concreto, Exacto.
es de metal, Chiquito. es tapón, Soporta está ciertas fijo, temperaturas. es un asador, apenas, saludos a mi compadre Juan, que justo compró un asador y un poco por no ver la especificación, el entregable fue a todos les ha pasado, ¿no? Que compran Ay, me encanta las marcas eso. chinas, Sí. que llega compras un, no sé, un Temu, perro, una un figura Temu. para jardín y te llega una cosita así. No, tiene Eso una calcomanía. eso es un ejemplo Un casimerito. entregable, ¿no? Cuando terminas comprando algo, lo que sea, y no están claras las especificaciones, ¿no? Sí, o sea, ya te entendí. están cumpliendo con entregarte un asador, un lo que sea, claro. pero las especificaciones y el detalle, pues de Y la pronto acción, no está insisto, tan, y la no está acción. tan claro, ¿no? Y por eso es bien importante poner atención en los procesos de calidad, ¿no? Que en la teoría de la gestión de proyectos nos ayudan a determinar esas características, ¿no? Con las que vamos a estar conformes. Oye, César, una cosa es tener un roadmap y otra es que el equipo realmente lo use, ¿no? Muchas veces los planes se quedan en documentos que nadie consulta. ¿Cómo nos aseguramos de que no nada más exista, sino que se convierta en una herramienta de trabajo real para el equipo? Mira, a mí el bajarlo a una herramienta ya de trabajo real, en realidad siempre me gusta el cronograma. Que ya quizás es un poco más metodológico, ¿no? O sea, tú tienes un roadmap, lo que platicábamos el episodio pasado, donde nosotros normalmente en una página, una slide de PowerPoint y tienes proyecto A, proyecto B, como decía Hugo, el episodio pasado es hitos que son duros porque uno tiene que estar antes para que el siguiente pueda existir. Secuenciales. Y eso, bajarlo a ya un cronograma, o sea, ya como platicaba ahorita al inicio es, ¿qué tiene que pasar en los siguientes 30 días, 60 días, 90 días? Y eso, que ya el equipo lo descomponga en actividades, que en la metodología, según lo que me ha enseñado Hugo, es cronograma, y entonces ahora sí, ese roadmap evoluciona en un cronograma donde tenga responsables y que sea vivo. ¿A qué me refiero que sea vivo? Utilicen Project, nuevamente utilicen Planner, utilicen Teams si quieren. Lo que les pero venga en gana, Excel, pero un sí. Excel, un papel Excel. de traza si quieren, pero Lo no hay que problema. quieras. Pero que esté pegado y que Lo que todo el quieras. mundo lo pueda retroalimentar. Ah, mira, check, decía Marta, check, ya avancé en el día 1. Actividad 1, llamar por teléfono a Walmart para conseguir, para saber el precio del asador. Check, ¿no? Sí. Llamar a Walmart para saber si tienen existencia el sábado que voy a ir porque voy a pasar por ahí. Check, ¿no? Hay que vipear. Cargarle gasolina al carro porque voy a ir a Walmart el sábado. Ay. Check. No, bueno, entonces, ya entendimos. creo que está claro. No, a ver, fíjate, el episodio pasado pero traías bueno. un ejemplo bien interesante del videojuego, ¿no? Sí, el correcto. roadmap es como saber cómo le vas a ganar en el videojuego. Creo que este cronograma o esta herramienta de seguimiento, pues es como el gameplay, ¿no? A Sí. ver, vas a avanzar tantos pasos, le vas a poner, ya no juego videojuegos, pero le vas a Estos poner son tache los para comandos, arriba, ¿no? ¿no? Como que Sí. los Botones, comandos. ¿no? Y eso con lo que Controles. tienes que lograr, ¿No? ¿no? Men. Para. Pues ya se nota la edad. Ya esto es un podcast Lo bueno de que boomers. ya, ahora sí repartí. Puro boomer de 30. Pero bueno, el hecho es que tienes que bajar un poquito el nivel para que todos conozcan cuál es la secuencia que tiene que suceder. Pero ¿no? sobre todo que se comparta con todos y que todo el mundo le dé feedback. Porque nos ha tocado muchas veces que o el encargado de ese proyecto específicamente o ese hito del roadmap, si tiene un cronograma, si lo baja a nivel de actividades, pero lo actualiza cada 2 meses. No sirve, porque lo tiene que actualizar el equipo para saber si, otra vez, vamos de arriba para abajo, si el roadmap está funcionando. ¿Por qué? Porque en el cronograma 5 actividades se completaron y entonces llevamos 5% de ese hito del roadmap. Sí, o sea, solamente si puedes medir ese avance, Exacto. es como vas a entender qué tan cerca o qué tan lejos estás. Y eso, a nivel cultura de la organización, te va a obligar a seguir persiguiendo esa meta. Oigan, vamos a pasar a la sección 3, que es la sección de barrio, porque a Barrio. veces la metodología le hace falta barrio, ¿no? Ejecutar una estrategia es como entrenar para un maratón, ¿no? Como ya nos decía Hugo. No se trata de querer correr, sino de seguir un plan con disciplina, ¿no? Entonces, me gustaría desglosar un poquito más esa analogía que nos hacían, ¿no? A ver, Marta, cuando te preparas para una carrera, para un maratón, necesitas un plan de entrenamiento y comprometerte con ese plan. Porque es clave que las empresas se apeguen a su plan y no improvisen demasiado cuando están ejecutando.
Es que siempre pasa, pero es que apégate al objetivo. Sí, claro. O sea, Maldita ve, sea. no, ve el objetivo. Se puso violenta. Ve el objetivo. Yo creo que es eso, o sea, no olvidarlo y creo que empieza a conectar con muchas cosas que hemos platicado desde quién es el norte, que no lo debe de perder, que no es culpa de quien ejecuta. Hemos hablado, cuando nosotros nos metemos, a nosotros nos pasa, o sea, cuando estamos en proyecto y por alguna razón te metes o te sales un poco de, tengo que ver esta visión, nosotros decimos, oye, me voy a meter a operar y yo me voy a olvidar, O sea, yo voy a hacer que esto suceda. Y entonces te metes a veces a tan bajo nivel que pierdes la visión, pierdes el objetivo. Pero entonces ahí es donde todo el equipo de proyecto que está viendo esa meta debe de tener este rol de decir, oigan, pero no se olviden que vamos para allá, Sí. No se olviden, a lo que decía Hugo, o sea, si yo voy a entrenar para un maratón, o sea, que no se me olvide que tengo que llegar a 42, ¿no? Pero si voy a 42, primero tengo que pasar por las de 5, ¿no? Y luego voy a pasar por la de 10, y luego voy a pasar por la de 15, y luego 21, luego nos vamos a 30, ¿no? Entonces, pero mi objetivo es 42. Y justo esto que ahorita nombré de 5 tal, esos pudieran ser tus paquetes de trabajo que vas a hacer para llegar ahí. ¿Cuál va a ser tu hito, no? ¿Cuál va a ser el entregable? Oye, el tiempo, ¿no? La respiración. Sus pequeños proyectos que forman parte del roadmap. Exactamente. Entonces, es no perder el objetivo porque pasan muchas cosas alrededor desde que, es que yo salí a correr y entonces de repente me inscribí a un club de corredores. Y entonces él trae el del 21. No, pues claro que yo puedo con el del 21. Exacto, sí. Ya me quise saltar el del 5, el del 10, yo voy al del 21 y tú así con la rodilla, así después de, ya no pude correr porque pues, ya se me fregó la rodilla, ¿no? Entonces creo que es eso, siempre regresar a cuál es tu objetivo, que no se te olvide, o sea, pégalo en un post-it, o sea, hay como cosas que no se te deben de olvidar. Y que eso tampoco quiere decir... Y como decíamos hace un momento, los proyectos son únicos, irrepetibles e impredecibles. O sea, también tienes que estar receptivo al cambio, hacer ajustes cuando los tengas que hacer. Y hay veces que el objetivo sí se va a cambiar 100% en condiciones como muy adversas, porque puede pasar. Sí, ya nos pasó la pandemia. Nos pasó en la pandemia. O sea, en la pandemia fue nos tuvimos que reinventar y tal vez mi objetivo no cambió de dejar de vender, ¿no? Ahora mi objetivo es, va a sobrevivir, ¿no? Sí, o sea, te vas adaptando, entonces, sí. te tienes que adaptar, pero en la medida de lo posible, a menos que sean condiciones extremas, ajusta, pero sí en el plan. O sea, improvisar a veces no es lo mejor en los negocios porque hay mucho riesgo, hay inversiones, hay trabajos, hay industrias que dependen de todo eso, entonces... pues mejor irlo ajustando, hacer pequeños cambios, ¿no? Estos pilotos, ver los mínimos productos viables, demás, pero no pierdas el objetivo. Fíjate que eso que dices de la disciplina que deben de tener las empresas es demasiado importante, más en estos tiempos que vivimos donde hay mucha información en todas las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook. Síganos. ¿no? Síganos en todas esas redes, porque hoy está muy como en el tema de conversación, este tema de la inteligencia artificial, y todos la queremos utilizar, ¿no? Sí. Pero a ver, si en tu roadmap estaba que primero tenía que ser almacenes, RP, CRM, y eso duraba 2 años, mantente apegado a tu roadmap, porque al final... Dentro de esa visión, seguro en el siguiente año ya se mira, y después del CRM va a venir IA. Y no te quieras comer el pastel de, oye, es que ya vi que él corre 21. Sí, pero te toca ir en 5, ¿no? Mantén, que ahí es mucho apégate hacia los sponsors, ¿no? Apégate al entrenamiento, porque seguro vas a llegar, ¿no? Luego por querer correr nos caemos y tenemos que ir pues, un poquito más tranquilos. Se me hace muy valioso eso que dices. Y justo el por qué es clave es porque si tú ya tienes un plan desarrollado, es porque también conoces a tu empresa. Claro. O sea, sí, correcto. Tienes que ser muy transparente. O sea, ¿cómo puedo decir, quiero meter inteligencia artificial, pero no tengo datos estandarizados? Sí. ¿No? Exacto. O sea, quiero meter un proyecto de un cohete a la luna. Oye, pero yo hago cucharas, ¿no? Sí, pero no tengo ningún ingeniero. Sí, exacto. Entonces, el roadmap tiene el irlo planteando, pero cuando dices, no me tengo que salir de este plan que estoy ejecutando, es porque también tú, al momento de poner esta carne al asador,
te tienes que poner, ¿cuál es tu posición? O sea, ser como muy consciente de yo dónde estoy. O sea, yo sí estoy listo para ir a inteligencia artificial. Tal vez no estoy listo, o tal vez sí, pero a esta escala, manera, a esta escala, ¿no? Sí. Entonces, por eso el objetivo es, no lo pierdas, porque luego te quieres adelantar, pero no estás ahí y es más costoso, pierdes mucho dinero en eso. Oye, Hugo, en un Dios, maratón hay momentos en los que te sientes con energía y quieres acelerar, pero si lo haces demasiado, te quemas antes de llegar a la meta, ¿no? ¿Cómo evitar la tentación de cambiar de plan cada 2 semanas y mantener el enfoque? A ver, una cosa es que lo que dijo Marta es bien interesante y voy a tratar. Una cosa es ya como lo que te planteaste, que es el proyecto. Fuiste honesto y dijiste, estoy listo para correr medio maratón. El experto te va a decir cómo y te va a hacer un plan y te va a ir diciendo. Pero quien lo va a ejecutar, o sea, hoy solo corro 10. Sí. Ah, ok. Es que, ¿qué crees? Pude y corrí 15. No, o sea, ¿sabes? Es como, oye, hoy te tocaba correr. Híjole, parece que va a llover. No, pues no corro. O sea, no estás ejecutando el plan, ¿no? Se puso difícil, no corro. No, bueno, pero entonces viene la emoción y dices, faltan 2 semanas y le meto y no importa, ya ni volteas a ver el plan La zona, y nada. te lo avientas. Pero también quiero platicar de ya en el momento que se está ejecutando el proyecto, que es cuando ya estás corriendo. Cuando ya estás corriendo, o sea, en serio correr un maratón se vuelve de toda una historia, porque bueno, para quienes no lo han corrido, yo les quiero compartir que para mí se vuelve 60% físico y 40% mental. Es Cultura. decir, que tiene que ver sí, es que, o sea, puede ser técnicamente muy bueno y todo, pero si en ese momento se te acaban las reservas, que eso es lo que pasa en el maratón se conoce como el Esa muro. descompensación, ¿no? ¿Qué es el muro? Ya no tienes reservas físicas, o sea, por eso la gente empieza como a sentir que está tocando el cielo, porque ya realmente tu mente, y por eso se vuelve mental, porque tú dices, a ver, ¿no? Y ahí te aseguro que sí o sí te apegas al plan, porque dices, pues, ¿para qué voy más rápido si tengo que ir? ¿Por qué no respeté los módulos de hidratación? ¿Por qué no me como el gel que pues ahorita voy a estrenar un gel? O sea, ya en la ejecución es muy tentador, que eso es lo que les quiero compartir. Ya en un proyecto es muy tentador decir, cambiar el rumbo, que era lo que decíamos. O sea, Hacerse el pues si ya facherito. estamos aquí, ¿por qué no vamos para acá? Entonces, espérame. Caer al coqueteo. Órale, Que sí. volvemos y entonces, a ver, pues háblale al sponsor porque ya perdimos el foco, ¿no? O sea, háblale al dueño de la empresa o a quien en ese momento tenga el poder de fungir como ese patrocinador, porque necesitamos otra vez que voltee a ver el rumbo. Y entonces, cuando tú estás ejecutando, que en este caso serías el equipo de proyecto, pues tú dices, pues estoy ejecutando y tengo que lograrlo, pero es que ya no te estás apegando a la metodología que justamente se planeó de manera conjunta. Está bien. Sí. Y una En vez un nos roadmap, pasó- en un producto mínimo viable. Uy, es que me está explotando la cabeza con eso que dices, porque las empresas ya en el barrio, o sea, En el barrio. ya cuando estamos... No, es que cuando ya estamos ejecutando, como dices, oye, compras, ¿no? Ah, perfecto. Mi objetivo era controlar las órdenes de compra, tener un orden, tener visibilidad. Oye, pero ya que andamos por acá, ¿no alcanzará a correr otros 7, ¿no? Éramos 5, pero Está 7, bien 8. fácil, Está bien fácil. Ya vamos en 5. Ya estás ahí, hombre. No hagan eso. Pero es que normalmente las empresas nos acostumbramos Sí. a, pero ya estamos en 5, ¿qué tanto cuesta llegar a 7? Pero no, o sea, ya hay un entrenamiento, en el roadmap ya hubo un objetivo planteado, una visión donde participamos todos. Incluso hoy yo llego a la conclusión de, si quieres cambiar el proyecto a medio camino, pues de cierta manera estamos faltando el respeto a todo el ejercicio que ya se ejecutó antes para que esto pudiera estar sucediendo. Pero en una metodología de proyecto sí existe. le pegó a la Sí, mesa, o sea, correcto, le pero interpeló, no sobresaltó. decir que vas a construir un avión y después A quieres ver, un autobús. En el ciclo de vida del proyecto existe algo que se llama monitoreo y control. Y está viendo a los otros grupos de procesos, que es inicio hasta el cierre. Esto quiere decir que en cualquier momento ese grupo de procesos te va a alertar para parar el proyecto si Sí. es necesario. O sea, entonces también sí, oye, pero ya va a acabar, pero ya ves que están desvariando todos. Oye,
apaga, o sea, baja, quema las naves, para aquí el proyecto. Enciérralos a todos. O haces tu control de cambios, que cada vez va a ser más difícil ya cuando estás cercano al cierre. A lo mejor cuando vas a la mitad, oye, un control de cambios, bueno, lo documentas y todo. Pero es como cuando ya vas a la meta, ya casi te dices, me faltan 2 kilómetros. Pero ya estás desvariando porque dices, vas a ritmo de 5, vete a ritmo de 4. Te va, o sea, perdón, pero te vas a morir en 200 metros, porque ya no, y como dices, o sea, ya las organizaciones dicen, ya que estoy aquí y que se ve fácil y pues ya llevo... Perdón, una vez me tocó, bueno, no a mí, pues, a las personas que me fueron a ver, o sea, mi familia cuando me fue a ver, dicen, en el 41, ¡pah!, se desplomó un cuate. Entonces es como, él seguramente... Eso sí es una apuesta. Él seguramente sí dijo, pues miren, a lo mejor con este pequeño movimiento a mi cambio. Y es en las organizaciones pasa lo mismo, pues. O sea, hay que estar siempre reagrupando. Por eso existe lo que hemos platicado, las juntas de comité, las juntas de seguimiento. Oye, aquí ya estamos perdiendo el alcance. Entonces creo que la metodología tiene que ver con apegarte a lo que sí te planteó un experto, que fuiste honesto con el qué, o sea, que no le dijiste, entréname no para 5. sucumbiste. No, pero, o sea, prepárame un plan, ¿para qué? Para correr 5 kilómetros y lo engañas y quieres correr un maratón. Sí. Entonces te va a hacer una metodología que no está acorde a ti, esa metodología seguramente no la vas a respetar, y luego durante la ejecución, pues vas a hacer lo que te pegue la gana. Sí. Pues así son los proyectos. Y por eso quería traer esa... Oye, César, pero... Una aclaración nada más. Una aclaración súper rápida. Porque alguien por ahí nos dijo, oigan, pero de pronto dicen, y paren el proyecto. No, a ver, parar el proyecto significa detenerlo, hacer una revisión de lo que está sucediendo y, ojo, tomar un plan de acción. O sea, resolver el problema, ¿eh? No es, bueno, ya, tira toda la basura. O sea, no lo tiras a la basura. Exacto, te ¿no? detienes para hacer una quemar reflexión, las naves, ¿no? Es ¿no? justo detenernos, hacer una revisión, definir un plan de acción para que al final sí termine sucediendo. Para atrás, porque justo, o sea, me parece bueno como la aclaración. Sí, porque en 5 episodios anteriores... Nos decían, no, ¿cómo? No, porque creo que por lo menos nosotros somos mucho de buscar el cómo. El cómo sí. Uh-huh. Entonces, o sea, nos moriremos en la raya buscando el cómo sí, pero no llegando a estas, o sea, a sucumbir ante la tentación. Sí, definitivo. Sí, porque a veces es muy costoso para las organizaciones. ¿Qué te va a llevar? Que la gente se harte, se vaya y que pierdas toda la capacitación que ya hiciste. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado. O sea, por factores externos y decir, mejor hago un alto, tal vez no es como que tiras el proyecto, pero a veces es bueno, o sea, como en cualquier momento, ¿no? Dices, oye, necesito tiempo para mí, mira, me voy a poner aquí en mi clase de yoga, voy a meditar y voy a hacer mi lista de deseos, y sobre eso te replanteas y ves cómo lo haces como mejor, ¿no? Oye, pues mucho barrio en esta episodio. Comentarios finales, cuéntenme. ¿Qué concluyen? ¿Qué le quieren compartir a la audiencia? Cerrando ideas de esta transformación. Ahora cierra tú primero, luego está complicado. Sí, luego está. Miren, algo que yo he notado es que dentro de las organizaciones de pronto este tema metodológico es más... Se ve muy tabú. Desde mi perspectiva es más como algo que estamos forzados a cumplir, que en realidad algo que querramos, ¿no? Y una de las cosas que creo que sí debemos de enseñar a nuestros equipos es que cuando platicábamos este tema de los ejemplos, a mí sí me hacía mucho sentido este tema de correr. Como dato importante, yo sí quiero correr un medio maratón y después un maratón, pero no le echo caso a Hugo. Pero no. Que no exactamente. Todo lo que justo, los ejemplos todo lo que Hugo dice, no hagan, yo lo he hecho, ¿no? Porque Hugo me dice, oye, te pongo tu plan. Y le digo, no te preocupes, yo ahorita le voy a dar hasta donde tope, ¿no? Pero el punto está que eso normalmente, y me terminé lastimando. No corrí 6 meses y me mandaron a hacer... Y te fuiste a banca, ¿no? Sí, me fui a banca 6 meses y tuve que estar haciendo puro entrenamiento de fuerza para lograr después de 6 meses volver a correr. ¿A qué voy? Eso normalmente lo sientes porque es más como algo que te impone... Impositivo. Que te impone ya sea las direcciones, te impone el board, te impone incluso tus competidores, ¿no? Dicen, mira, él ya está haciendo esto o él ya está haciendo el otro. Pero ya en la realidad... y poniéndonos todos súper transparentes, es algo que se necesita.
O sea, si quieres en serio llevar tu roadmap a un proyecto y que ese proyecto se ejecute, necesitas una metodología, ¿no? Hoy puede ser PMP, puede ser ágil, puede ser lo que quieras, pero pon a tu equipo a utilizar una metodología. Segundo, es con repetición. No te va a salir a la primera, ni a la segunda y quizás la tercera, más o menos. Pero es repetición para que después se convierta en realidad en ADN de la organización y créeme que después el equipo va a decir, proyecto, todo el mundo va a tener, ¿cuál es el Project Charter? Dime cuál es el objetivo, porque seguro la vamos a romper. Sí, o sea, después de seguir meses de un plan de entrenamiento, correr de pronto ya no es un esfuerzo, se vuelve un estilo de vida, ¿no? En la transformación pasa lo mismo con la cultura organizacional, ¿no? Esa serie de ritos o de costumbres alrededor de lo que hacemos se vuelve la cultura y esa serie de herramientas que estamos utilizando para que los proyectos nos salgan bien se vuelve tu metodología y ese va a ser el sabor de tu empresa para poder lograr proyectos. Entonces es bien importante que pongan atención en la iteración porque eso es lo que con el tiempo de verdad va a ir desarrollando tu cultura y tu metodología. Adelante. ¿Quién? Yo pensé que ya me ibas a acabar. No, ándale, te toca. ¿No quieres concluir? Sí. No, tú adelante. Ya. Adelante. Bueno, a ver, yo cierro, creo que sí sirvió el ejemplo del tema del maratón, de correr, ¿no? Tú que mandaste un saludo, George, gracias por acercarme acercarme a alguien que me diera metodología. Pero creo que también el éxito de lo que nosotros hacemos es porque siempre nos estamos apegando a metodología y decirles en un tema de autocrítica, aunque llevamos luego toda la tarea hecha, pues también, o sea, hay que estar listos, debemos estar siempre claros de que todos los clientes son diferentes, todos los proyectos son diferentes y pues no, es entablar una comunicación, una buena relación, que ahorita que por ejemplo que dijiste el desgaste, para nosotros, pues digo, para mí particularmente de estar al frente en INDEP, me da gusto que una vez que inclusive le llega a pasar estos casos catastróficos de que la gente puede llegar inclusive desgastada, que nuestros socios de negocio tengan la confianza para decirme, oye, pues ayúdame porque se me fue la gente, capacítame de nuevo y pues inclusive lo hacemos, ¿no? Hoy pasó, ¿no? Por platicarle a un cliente de decirle, a ver, yo lo que quiero es que adoptes esto, que no se caiga el proyecto y pues se siente confortante decir que puedes traer metodología, puedes traer mucha experiencia, pero cada maratón es diferente. Cada proyecto es diferente, las condiciones del clima son diferentes. Entonces, ante eso, pues refuerza tu cultura, refuerza a tu equipo, hazlo sentir escuchado, lo dijimos en el episodio anterior, propíciales el que te traigan el cómo, tú darles la confianza del qué, ¿no? Sponsors, patrocinadores, y yo con eso cerraría. Oye, y no sucumbas ante la posibilidad de creer que puedes llegar a 30 cuando apenas entrenaste para 20. Fíjate que ahorita lo que decías, no, que ya ni ibas a hacer. Ya me acordé. Ya me acordé. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que decías de la metodología además y de rodearte de las personas del equipo, también es bien cierto que, o sea, en muchas ocasiones no estás inventando el hilo negro. No. O sea, a veces lo hacemos hasta más complicado de lo que pudiera ser. De lo que pudiera ser. Entonces, para el caso, y un poco lo que comentaba a un inicio, es hay cosas que tal vez ya estás haciendo bien. O sea, solamente necesitas complementarlo, como que darle una shineada, ¿no? Un twist. Y que entonces se llame, ¿no? De una forma. Yo me acuerdo que en algún momento a nosotros nos pasó en el de, oye, es que, no sé, ¿no? El documento. Ya después cuando empiezas incluso a profesionalizar mucho más y dices, eso se llamaba de tal forma. Claro, siempre lo hice y no sabía que se llamaba así. Entonces, esta invitación a abrir las puertas al conocimiento, a que no estés inventando el hilo negro, a que a veces es más fácil de lo que la mente catastrófica te da. Entonces, pónganse acoplarte a las nuevas generaciones, su manera de pensar, de trabajar. Pero es como no es tan difícil, a veces es manténganlo simple y seguramente ahí van a encontrar la respuesta para
Decir, no tengo que perder el objetivo, tengo que ir aquí y mira, yo acompañado de quien tenga que ir acompañado bien, seguro voy a hacer algo interesante, ¿no? ¿Vas a cerrar otra vez? O búsquenos. También. O platicamos. O platicamos. A ver, si algo nos llevamos de este episodio es que una estrategia sin ejecución no sirve de mucho al final del día. Transformar la estrategia en acción no es hacer todo al mismo tiempo, sino dividirla en pasos, en etapas manejables y asegurarnos de que cada uno genere el valor suficiente. Y como en un maratón, la clave está en la constancia. Seguir el plan, resistir la tentación de desviarse y hacer que la ejecución se vuelva parte natural de la cultura. Así que si sienten que su estrategia se ha quedado en la fase de ideas bonitas, es hora de empezar a entrenar. Y recuerden, estamos aquí para asegurarnos de que crucen la meta. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias. Estamos viendo.